Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Auspició este programa Banco Provincia. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa de Los Secretos del Poder. Bueno, en una semana que hubo, y de eso vamos a hablar después que el doctor Gómez esté con su invitado el día a la fecha, vamos a hablar largo y tendido sobre el paro de docentes de la CTA, la movilización donde estuve. Habíamos invitado también al doctor Jorge Gilardi, presidente de Médicos Municipales, que no se adhirió al paro de profesionales de la salud, pero para que hablara la situación de los hospitales municipales. Bueno, para variar, mi amigo Jorge no pudo. Un abrazo muy grande para Marcelo Lozada, racinguista, que mira el programa, que nos acompaña, para Antonio Fonseca, creador de la bandera La 66, son todos saludos partidarios, para Horacio Ramos. Horacio Ramos es el director de este diario, Nuevos Aires. A ver, ¿qué lo muestro allá? Sí, bueno, Nuevos Aires. El Movimiento Nacional Popular y Democrático frente al nuevo desafío neoliberal. Una frase de Leopoldo Marechal realmente muy buena: la historia no tiene punto final, García, solo puntos suspensivos. El problema es lo que viene después de los puntos suspensivos. Bueno, después que el doctor Gómez haga su reportaje de hoy, le cedo la editorial y el invitado. Doctor Gómez, es todo suyo el bloque. Bueno, muchas gracias. Hay un tema que es casi excluyente en toda conversación, en los distintos lugares o estamentos en que se hable, y que es la corrupción. Tendríamos para hablar varios días, pero este tema en particular fue analizado desde el punto de vista técnico y científico por mi invitado de hoy, quien nos va a explicar de manera sucinta y lo que nos dé el tiempo, cómo acabar con este flagelo en una década y en todo el mundo. Por eso es que es curioso. Es así, ¿no es cierto, licenciado? Es el licenciado Nahum Klisberg, es sociólogo, psicólogo, investigador científico, así que todo suyo a la cámara y explíquenos cómo se solucionaría. Muchas gracias. Antes de hablar de las soluciones, tenemos que tener claro cuáles son los daños que causa la corrupción. ¿Por qué se habla tanto sobre la corrupción en todos los foros en el mundo? Porque es un fenómeno mundial que preocupa a todos. Entonces las personas, los ciudadanos comunes, creen que la corrupción, el daño que causa, bueno, que tal se guardó $1 millón en su bolsillo en un acto de corrupción, otro se guardó 10 millones. Hay organizaciones internacionales como Transparencia Internacional que dicen que hay presidentes que han robado $5.000 millones, 10.000, y hasta una presidenta africana $35.000 millones. Pero la corrupción no es solamente el daño económico que causa o el dinero que los actos corruptos permiten guardarse en el bolsillo a esas personas, sino que hay otros daños que son muchísimo mayores y que la ciudadanía no sabe. Por ejemplo, $1 millón que se robe una persona por sus actos de corrupción, un funcionario público de alto nivel, un gobernante, puede ocasionar cientos de millones de dólares de pérdidas al país. Quiere decir que no es solamente el dinero que se guarda en el bolsillo. ¿Por qué? Preguntarán muchos. $1 millón puede ocasionar cientos de millones. Por ejemplo,
cuando se compran y se venden empresas del Estado, cuando se negocia la deuda externa, sea para pagar o para adquirir deuda externa, una coma, una palabra de más puesta a propósito puede significar unas pérdidas enormes para el país. Por ejemplo, si por guardarse un dinero en el bolsillo se permite que en un país entre y se desarrolle las bandas de tráfico de drogas, van a ocasionar un daño de cientos de miles de jóvenes que van a arruinar sus neuronas por las drogas. ¿Y eso cuánto dinero le cuesta a un país? Entonces, hay 10 situaciones en especial que yo llamo situaciones que favorecen actos de mega corrupción que causan una pérdida enorme al país. Entonces, ya aclarado esto, vamos a, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, en el mundo se han intentado todo tipo de soluciones, pero siempre tratando de perfeccionar los organismos del Estado que tienen que controlar la corrupción. Y todo eso suele fracasar, esos organismos. ¿Por qué suelen fracasar? Por algo muy sencillo. Porque las personas encargadas de controlar la corrupción tienen que controlar a personas que tienen mucho más poder político que ellas, que incluso pueden disponer para que tengan que renunciar las personas que están a cargo de los organismos de control. Entonces, ese es un motivo que no se ha podido superar. Las Naciones Unidas ha recomendado muchas estrategias, siempre ha fracasado. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para defendernos de la corrupción? Bueno, para defendernos de la corrupción, así como están las cosas, no hay forma. Dependemos de la buena voluntad de funcionarios de altos niveles y de gobernantes, de que cuando suben al poder decidan de buena voluntad, bueno, ¿voy a ser corrupto o no voy a ser corrupto? Voy a ser honrado. Entonces, todo un país depende su destino de la buena voluntad de estas personas. Pero ahora, gracias a Internet, existe una nueva posibilidad, que es la propuesta que yo hago justamente en el libro que gratuitamente ofrezco por Internet, donde hago estos planteos, en el cual, después de investigar el tema, digo, bueno, hay una forma, que es un sistema que se puede armar con el auspicio de un gobierno en cualquier país del mundo en el cual se implemente, se puede terminar con la corrupción, que consiste en entrenar a miles de ciudadanos para que desde sus casas puedan controlar por Internet el gasto público y ayudar de esa forma a que los organismos que controlan la corrupción entonces realmente sean eficientes. Esto se puede hacer, es un poco complejo, pero es la única posibilidad. Por eso, yo hago un llamado a los ciudadanos del mundo para que pidan a sus gobiernos que implementen este tipo de sistemas. Y si surge en el debate sobre estas ideas otro tipo de sistema mejor, bueno, bienvenidos que sea, pero los ciudadanos, si no tomamos cartas en el asunto, entonces realmente es muy difícil. Y quiero que quede claro una cosa, hoy en día los países que tienen mucha corrupción, la corrupción se convierte en el factor más importante de generación de pobreza. Cuando la gente se queja porque no tiene trabajo, se queja porque su salario disminuyó, se queja porque tienen mala educación, porque hay delincuencia, porque ve que los jóvenes se pierden en las drogas. Todo eso en muy buena medida está causado por la existencia de la corrupción. Ahora, esa implementación vía Internet tiene, obviamente, más allá de que es complejo y que el tiempo no nos permite explicar apropiadamente, tiene determinados puntos y estamentos para su aplicación material, ¿no es cierto? Bueno, es todo un sistema que yo propongo en el cual Internet es la columna vertebral, el empleo de Internet. Ya hice una experiencia gubernamental aplicando este tipo de sistema, lo perfeccioné y bueno, en el libro, que en el sitio que ustedes van a ver ahora en la pantalla solamente, van a poder gratuitamente leer online ese libro donde hay en detalle, porque en 8 minutos no puedo explicar temas tan complejos. En el libro incluso se explica un tema que es muy poco tratado, cómo muchas veces surgen personas honestas, llegan al poder y esas personas honestas muchas veces sufren un proceso que yo llamo metamorfosis, que los convierte en corruptos. ¿Cómo de honrado una persona se convierte en corrupto cuando llega al poder? Bueno, eso también es un tema que en el libro explico muy en detalle, ¿no? Pero lo importante es que se tome conciencia que la corrupción
en los países donde está generalizada no es un mal más, sino que es un mal que se convierte en el principal porque es la causante de la pobreza, impide el desarrollo. ¿Cómo se va a hablar de que se esperan inversiones en un país cuando justamente la existencia de la corrupción en un país donde está en forma generalizada lo que hace es ahuyentar a los inversores porque no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera? Licenciado, lamentablemente usted sabe que el tiempo es muy corto, el tiempo que tenemos aquí. Obviamente le agradezco infinitamente esta colaboración, de haber accedido a la entrevista periodística, y bueno, lo voy despidiendo, lo que quiera. Ahora, perdón, ¿puedo interrumpir? ¿Puedo interrumpir? Sí. Usted es una provincia que nunca hubo corrupción, ¿no? Claro, sí. No sé, le pregunto, porque tiene ese acento raro. Sí, sí. Porque se caracteriza justamente por no haber corrupción. Es interesante corrupción, lo del licenciado, pero digo, por ahí usted algún día puede hablar, ¿no? Sí, pues. Salvo que se prenda fuego después y no lo dejen entrar más en la provincia. Claro, ¿no? En todo caso, previo pedido de asilo, aquí claro. sería, no en alguna provincia de al lado. Sí, no sería porque conveniente. Creo que no sé cuál es peor, ¿no? El remedio o la enfermedad, pero bueno, es muy interesante lo que plantea. Lo que yo siempre me planteo con estos temas es si es operativamente aplicable, ¿sí? Este tipo de estudios. De soluciones, Sí, usted se refiere. sí. Hasta ahora era imposible. Hasta ahora, en la historia de la humanidad, luchar contra la corrupción, cuando se Por ejemplo, yo le cuento, hoy me contaron que un intendente del conurbano, a un gremio que fue a pedir un préstamo para un centro deportivo de 23 millones, le dijo, bueno, yo te contacto con un señor López. ¿Lo conoce a López? No. Usted no conoce. Usted no conoce a nadie. Los otros días le pregunté si conocía, tampoco conoce. Bueno, no conoce a árbitro de fútbol, no conoce a López. Bueno, 50. ¿Le gusta? Más del doble. Gracias, doctor Gómez, por el invitado. Yo lo voy a hacer hablar de la corrupción en su provincia. Con todo gusto. Y de exgobernadores de su provincia. ¿Cuántos programas me van a dar? Los que quiera. Tiene vía libre. Gracias por venir. Y de igual modo le agradezco mucho, licenciado, y le reitero, seguramente en alguna otra oportunidad vamos a estar conversando un rato más de este tema que es apasionante. Bueno. Encantado. Muchas gracias a usted. García. Bueno, ya que usted manda saludos, muy rápido a los muchachos del asado de En La Plata que organiza Gustavo. Los viernes, un saludo, y a Eduardo, un amigo mío, otro saludo. Yo, la verdad que lo que quiero es ver si podemos ponernos, aunque sea muy brevemente, a pensar el país que tenemos y la política que tenemos. Von Clausewitz, a quien Perón citaba asiduamente, decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Cuando nosotros vemos la situación de la grieta, la situación de violencia verbal entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, o entre el macrismo y el antimacrismo, vemos un estado de guerra. Y eso es porque hay supresión de la política. Evidentemente, acá el muerto de esta batalla es la política. La política como modo de resolución de conflictos, porque la guerra también es un modo de resolución de los conflictos. Ahora, si nos vamos a creer que el mundo es lo que plantea Sri Rajiv Shankar, ¿no? Ravi Shankar, que respirando bien los conflictos se terminan, como parece creer el señor Peña, por ejemplo. No, los conflictos no se terminan, forman parte de la conducción humana los conflictos. Y además, forman parte de la conducción humana los intereses. Resolverlos políticamente es no resolverlos a través de la guerra. Y quiero terminar con una cosa de la que escuché recién. Siempre la corrupción es de los funcionarios públicos, los políticos. Los funcionarios públicos y los políticos son chorros porque hay alguien que viene a proponerles afanar. Y esos son empresarios. A ver si nos entendemos de una vez por todas. No hay corrompido si no hay corruptor. Es una vía que va y viene. No le mientan más a la gente. La corrupción no es lo que están diciendo que es. Y la corrupción sí mata.
Mata cuando tenés plata en Panamá y no garpaste el 35% de ganancias. Mata cuando José López tira 9 palos por arriba de un muro. Sí, mata. Conoce un López. ¿Vio? Gracias por venir. Se puso nervioso, ¿vio? Se saca la medicación. Mi mujer me recuerda que le mande un saludo a Marcelo Lozada, racinguista, ya le mandamos. Alejo de Michelis, secretario de prensa de CETERA, gracias por venir. Hubo paro, hubo movilización. La semana pasada estuvieron acá Eduardo López, Sonia Leso. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer nuevamente la docencia argentina, los trabajadores de la educación, dimos la verdad, una clase muy importante en las calles, con un paro de más del 90%. Esto demuestra el descontento, demuestra el rechazo de la docencia argentina a las políticas educativas que se vienen implementando desde el 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Porque la última reunión fue en agosto con el ministro Esteban Bullrich y el ministro de Trabajo Jorge Triaca, con los 5 gremios docentes nacionales, y de todos los puntos que les planteamos no hubo ni una respuesta. Esa reunión, nosotros dijimos, fue un fracaso. Ahora, volviendo a lo de resolver los conflictos con la política, como decía García, hay casi 2 meses, los funcionarios tuvieron tiempo de poder dar respuesta a algunos de los planteos que nosotros hicimos, ¿no? Que, si quiere, los resumo muy rápidamente: reapertura de paritaria para discutir salarios, algo que está en el acuerdo paritario nacional y provinciales, porque a principio de año la teoría del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales es en junio baja la inflación. No fue así. Hoy estamos hablando de una pérdida de alrededor del 15% en los salarios, que esto va a agravar, si sigue así, la discusión salarial del 2017, porque ya venimos con una pérdida. No se cumplen acuerdos paritarios. El año pasado se firmó algo muy sentido por los docentes, por todos los sindicatos docentes, que era la formación en servicio gratuita, permanente. Empezó el año pasado. Esta formación en manos del Estado iba a durar 1 año, iba a durar 3 años, 1 millón de docentes iban a formar, y el ministro, en esa reunión que yo le comentaba, dijo: no lo firmamos nosotros, no lo vamos a cumplir. Es decir, la verdad, una barbaridad, porque lo que hay que hacer y lo que este gobierno se compromete hoy, ya con esto lo veo que me quiere preguntar, es que aquellas cosas buenas, aquellos que quedaban del gobierno anterior, las iban a seguir. No las siguieron, igual que los programas nacionales socioeducativos que están cerrando, despidiendo gente. Te hago una pregunta para que la pienses. Vamos a los auspiciantes del doctor Gómez, que no los pasamos antes. Como ex maestro, como ex docente. Esto, a ver, a mí me pareció desde que asumió que Bullrich no iba contra los docentes. Esto estoy hablando en pasado. Quiero que me contestes si eso que me pareció a mí al principio es efectivamente así y ahora cambió, o nunca fue así, después de los auspicios. Bueno, me están provocando y cuando Crespo, me han dicho, me acaban de mandar un mensaje con algo específico de su vestimenta. Me han ¿Vestimenta o vestimenta? Vestimenta, porque somos unos animales, nosotros somos peronistas. Escúcheme, me dijeron que usted tiene la misma corbata que Donald Trump. Mire, ¿qué dice Donald ahí? Trump. Donald Trump.
No veo, pero me imagino. Bueno, imagínese. Y la camisa también, ¿quiere que me la saque? ¿Donald Trump? ¿Somos descamisados o no somos descamisados? Seguro, nuestro Y candidato. bueno, entonces, Ahí ¿qué? está, muy bien. Acá me manda Patricia de Belgrano, estoy parcialmente de acuerdo con García. A ver, ¿cómo es esto? ¿Dónde está esto? Acá. Que se configure el acto ilícito. Sí, yo también estoy parcialmente de acuerdo, pero no me quiero pelear hoy. De corrupción se necesita dos partes, el corruptor y el que por libre voluntad elige ser corrompido. Sin una de las partes es de imposible cumplimiento el acto. Fue lo que yo dije. Sí. Un abrazo muy grande de buenas noches, gente de Los Secretos del Poder, el programa cada semana mejor. Ariel, una pregunta. ¿Alguien sabe dónde está la señora Mónica López y su esposo? Saludos, Luis de Pehuajó, Buenos Aires. No tengo la menor idea. Usted no conoce ningún López. Mejor dicho, usted conoce, porque usted estuvo hablando del López que tiró los... Este es uno que cuida pozos de petróleo, me parece, ¿no? Ese es el que Ah, cuida, bueno, sí. Roberto de Montserrat felicita por el programa y un total apoyo a la lucha docente. Cristina de San Justo, muy interesante los conceptos del invitado de Gómez, mira siempre el programa. Norma de Esquina Corrientes, muy buen programa, felicita por la entrevista. Luciana de Devoto, cuando el actual gobierno dejará de excusarse de la gestión anterior y asumirá los errores, bastantes en tan poco tiempo que comete, ¿no era que tenían los mejores equipos? Verónica de Goya Corriente, muy interesantes los comentarios del invitado. Víctor el anarquista, ¿qué tal? León XII, el papa de los pobres, dijo hace 125 años que la peor corrupción es el hambre del pueblo. Saludos a todos. Gracias, Víctor. Sandra de Almagro, García vino de Marte. ¿Quiere justificar a sus compañeros peronistas por 12 años de choreo? Sinceramente es conocido lo que mencionó, pero los empresarios necesarios son siempre amigos de los políticos. Bueno, no sé, no hay más que ir y leer la historia. No hace falta mucho, cualquiera que haya leído quién fue Franco Macri, cómo Franco Macri licuó su deuda con Melconian y Daniel Marx en el Banco Central en la década del 70, no, es gente que no tiene su dinero del aire ni de Marte. Alejo. Sí, yo creo que acá no es una cuestión personal. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, forma parte de un gobierno que tiene su ideología, que lleva adelante sus políticas. Esas políticas, hoy a las claras, a 10 meses de gobierno, son políticas neoliberales, políticas de ajuste, políticas de tender más a los sectores de poder y ajustar a los trabajadores. Lo vimos con las primeras medidas de sacar las retenciones a la minería, al campo, y de querer implementar esa brutal tarifazo que gracias a la movilización de la gente, a toda nuestra movilización, se pudo evitar ese tarifazo del 1000%. Así que no es una cosa acá personal, es una ideología política que tiende a los sectores de más poder, ¿no? Ahora, lo que preocupa acá, también que no lo mencioné, que supuestamente venían a dialogar, venían a transparentar. Hay un grave problema, alarmante problema, que es la subejecución del presupuesto educativo. Eso lo dijo Sonia Leso la semana pasada. La semana pasada. A ver, no hay razón para que a esta altura del año se haya presupuestado partidas de áreas del Ministerio de Educación un 5, un 10%, un 15%. No hay razón. Acá en este programa hubo algo más grave todavía, porque la denuncia de Sonia es una denuncia parcial, si querés. Acá hubo un auditor de la Auditoría General de la Nación diciendo que uno de los problemas que le preocupa para el año que viene, fue el doctor Gabriel Miura Estrada, de uno de los problemas que le preocupa para el año que viene es la subejecución en la cual está incurriendo el gobierno este año. Y eso es gobernar mal. O sea, vamos a decirlo clarito, gastar de más está mal, gastar de menos está mucho peor. Es ajustar, es reducir el presupuesto educativo. Pero volviendo para terminar. 3 minutos y medio. No, para terminar. A ver, el gobierno
tiene que escuchar lo que pasó ayer, este paro contundente, tiene que llamar a los 5 gremios nacionales para dialogar y para buscar soluciones a los problemas que nosotros planteamos en el día de ayer. Me parece que eso es lo correcto y no ignorar o menoscabar el paro de ayer. Discúlpame que te pinche el globo, pero a la gente de la CTA, que fue con los planteos hace 2 semanas, todo lo que plantearon, los 4 puntos, le dijeron que no, ¿no? Si esto sigue así, lo dijimos en el acto de ayer, frente al Ministerio de Educación de la Nación, CETERA va a preparar una marcha federal educativa a Plaza de Mayo. Un gran saludo a Gabriel Bocanera. Los días 24 y 25 de octubre en la Sociedad Rural hay un foro internacional sobre el tema del cáncer, patrocinado por LALSEC, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Estoy invitado, voy a participar gustosamente de esto. Es un foro abierto a la sociedad y a la gente. No quería dejar de mandar un saludo a Horacio Ramos, de Avellaneda, gran militante, pensador, poeta, así que... De primera, Horacio Ramos. Flavia de Palermo, el actual índice de pobreza e indigencia, ¿cuánto es responsabilidad del actual gobierno? Lorena de Caballito, respecto al blanqueo, ¿qué expectativas tiene? ¿Será beneficioso para el país? Porque lo único que falta es que favorezca a los evasores. Hasta ahora los que se inscribieron en el blanqueo, la mayoría son los que pagan el 10% y dejan la plata fuera. Luis de Banfield, entre los delincuentes del gobierno anterior que no hacen autocrítica y el actual que cree que todo se arregla con globos y marketing, estamos en serio problema. Lorenzo de Paternal, a todos, nos vamos, acá me hacen seña de un minuto, ¿qué quiere? Todos hablan de la educación, todos se llenan la boca con la educación. Nosotros hicimos 2 programas seguidos sobre la educación, porque de verdad pensamos que es la solución para este país. Menos policía, más escuelas. Sí, y vamos a pelear muy fuertemente para aumentar el presupuesto educativo, una ley de financiamiento que eleve el presupuesto del 6 al 10% para educación. Esther de San Martín felicita por el programa, no se escuchaba bien la comunicación telefónica. La semana que viene Santiago Maggiotti, probablemente la intendente de La Matanza, que forma parte de un grupo, el Grupo Fénix. Pásela bien, que no le bastardeen la dignidad, que ya bastante bastardeada la tiene. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en